Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en vivo. A ver, vamos a checar que estemos en vivo por las dudas. Sí, estamos en vivo ya aquí desde Yo Quiero Verte, siempre en la buena compañía de nuestro consultor en temas religiosos. Él es magíster en teología, dirige una página que les recomiendo, una cuenta que tienen que seguir, que es Hablemos de Teología en Instagram y en Facebook, y nos va a contar un poquito y vamos a hablar, como siempre, del presente religioso, ¿no? Muchas veces hay cosas que no nos animamos como a consultar, porque nos parecen temas difíciles, complicados, aburridos para muchos. Bueno, Agustín le pone diversión, originalidad, y de esto me hago cargo, y también te lo enseña desde el llano, para que todos los podamos entender. Porque la teología, como en su momento le decía, es una teología al paso, la que él da, esta teología que tenemos que empezar a hablarla, como le dice hoy su cuenta, y es importante tener estos espacios para poder conocer un poquito acerca de la religión que profesamos, de nuestras creencias y también de nuestra fe. Le damos la bienvenida a Agustín al aire de Yo Quiero Verte. Agustín, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos y todas? Muy bien, ¿vos? Bien, 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 acá en la cuarentena todavía, cuidándonos. Muy bien, acompañado también obviamente, de muchísimas novedades que vamos a estar hablando en este pequeño espacio que vamos a estar compartiendo aquí en el aire. Y vamos a arrancar con Agustín. Si te parece, vamos a empezar a hablar de una semana muy particular, es la semana de la creación, una semana donde una encíclica del Papa, Laudato Si, que es muy nombrada, por muchísimos grupos ambientalistas, está en boga. Y el Papa salió a decir algo muy particular, Agustín, ¿no? Dijo, la encíclica Laudato Si no es una encíclica verde, sino es una encíclica social. Eh, ¿Qué quiso decirnos el Papa con esto? Y si podés, para la gente que por ahí nos está escuchando y no la conoce, que nos contanos un poquito de qué se trata Laudato Si, antes de por ahí introducirnos en este tema de por qué Laudato Si. El Papa salió a aclarar que no es una encíclica verde, sino una encíclica social. Bien, Laudato Si este año está cumpliendo 5 años, salió en 2015. Es una encíclica que se ubica en lo que llamamos el magisterio social de la Iglesia, es decir, dentro de del corpus de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Esto es muy importante. Y ya desde la misma encíclica, Francisco decía que no se trataba de un discurso verde. ¿En qué sentido? En que los ecologistas, todos los diferentes movimientos ecologistas de los últimos 50 años, eh, muchas veces lo tenemos en la cabeza, ¿no? Como que lo verde es ecologista, ¿no? Lo que tiene que ver con la ecología es verde. Y muchos de este tipo de discursos, por eso dice verde, ¿no? Para que se entienda por qué el verde ahí, ¿no? Porque vieron que hablamos de cuando tenemos que hablar de algo ecológico o algo de reciclaje, todo es verde, ¿no? Todo es color verde. Bueno, pero ¿de dónde viene esto? De que los discursos ecologistas lo que buscan es la preservación o la mantención del medio ambiente, ¿no? Y cuando pensamos medio ambiente, pensamos la naturaleza, los arbolitos, el pasto, ¿no? Los bosques. En ese sentido decimos verde, ¿no? Sin embargo, Francisco recuerda que el problema ambiental es también un problema social, porque el impacto que hacemos sobre el medio ambiente es un impacto que hacemos sobre la sociedad, sobre todo el conjunto de la sociedad. Por eso habla de una crisis socio-medioambiental. De hecho, él esta encíclica la llama, bueno, Laudato Si por Francisco de Asís, y después dice sobre el cuidado de la casa común, ese es el subtítulo, ¿no? La casa común, o sea, el espacio que habitamos, la naturaleza, los arbolitos, el bosque, etcétera, es la casa que habitamos. Destruir la casa común es destruir el espacio, es destruir la creación, es destruir el espacio que habitamos para entrar en relación con Dios. Rápido, si tuviéramos que pensar una metáfora, es como decir, bueno, yo acá, la creación es el espacio que Dios dispuso, que Dios creó y que está creando ahora, porque ahora está sucediendo la creación, para que entremos en comunión con Él. O sea, ¿dónde nos encontramos con Dios? En la creación, ¿no? ¿Dónde entablamos esta relación personal y de amor con Dios? En la creación, ¿no? O sea, la creación es nuestra casa común para entrar en relación con Dios. Si yo, en vez de cuidarla, por ejemplo acá en mi casa, ¿no? Yo vivo con mi esposa, con mi hijo, y en vez de cuidar esta casa, yo lo que hago todos los días es romper la pared, para que entre frío y rompo algo y prendo fuego a algo y cada vez voy rompiendo las paredes, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo el espacio
que estoy tratando de construir para habitar con la gente que amo. Bueno, lo mismo sucede con la casa común, es decir, con la creación, con la naturaleza. En este sentido, Francisco dice, ojo, porque la cuestión ambiental no es solamente lo que le pasa a los árboles, es lo que nos pasa a nosotros, porque destruir los árboles o destruir el medio ambiente implica una degradación del espacio que vivimos. ¿Qué implica que el aire cada vez esté más contaminado? Que cada vez vivimos peor. Los seres humanos cada vez vivimos peor. Es decir, es un problema social, es un problema que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y así como, y lo mismo que hacemos sobre la naturaleza, sobre los modos de consumo, la forma que tenemos de consumir, sobre todo, y de consumir recursos naturales, lo mismo lo hacemos con los seres humanos. La estructura mental que tiene, en este caso el capitalismo, por ejemplo, para entablar relaciones de consumo, lo mismo hacemos con los seres humanos, ¿no? Entonces, así como tenemos desechos, de hecho no es casual que haya gente desechada del sistema que tiene que revisar los desechos de la basura para comer. No es casual, digamos, no es que es, uy, bueno, no, es que es exactamente lo mismo. El sistema desecha, el sistema estructuralmente, el sistema político-económico, estructuralmente desecha. Desecha recursos, desecha basura, desecha personas. Las personas son basura, hay personas que son basura para el sistema, las excluye, ¿no? Las desecha. Bueno, Francisco va a ese nudo y dice, muchachos, ojo, ojo cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Medio ambiente es la sociedad. Y así como está mal, porque ¿qué hacen, por ejemplo, las políticas de consumo de los grandes gobiernos, ¿no? Dicen, bueno, en realidad el problema del medio ambiente es solamente reducir el nivel como es, de consumo de generación de carbono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, usemos menos el auto, andemos más en bicicleta. Con eso resolvimos el problema ambiental. No, el problema ambiental es muchísimo más complejo. No se resuelve solamente con usando menos el auto. ¿Es importante usar menos el auto? Sí, pero es muchísimo más complejo, ¿no? Porque seguimos generando exclusión, desigualdad, injusticia. Y si no han leído Laudato Si, si hay gente que no ha leído Laudato Si, bueno, no sé qué espera, porque Laudato Si es la forma de ser católico por los próximos años. O sea, es así de sencillo. O sea, Laudato Si nos marca cómo tenemos que ser católicos en la iglesia de los próximos años. Urgente. Vos recién mencionabas esto, ¿no? La consecuencia socio-medioambiental. Y se me venía a la cabeza, una bióloga argentina del año pasado, ganadora del premio Princesa de Asturias, que mencionaba, ¿no? Cómo el ser humano, ella mostraba y trataba de visibilizar cómo hay a la vera de los lugares donde va a parar toda la basura de la ciudad, porque nosotros tiramos la bolsa de basura, nos olvidamos, nos entendemos, pero eso va a parar un relleno sanitario donde muchas personas viven y nosotros no las conocemos. Mucha gente vive en esos contextos donde hay enfermedades, donde hay pobreza, donde se come de lo que nosotros desechamos. Y a la ciudad, a las grandes urbes, les cuesta mucho poder ver estas problemáticas medio socioambientales. ¿Pensás que por ahí desde la iglesia debería plantearse como desafío tratar de empezar a visibilizar estas realidades socio-medioambientales que muchas veces no vemos y dejar de lado un poco este discurso verde, o si se quiere, y se me permite la palabra, careta muchas veces de medioambiental? Sí, 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 yo creo que eso es justamente donde va Laudato Si. O sea, Laudato Si va justamente a ese núcleo, ¿no? Va justamente a eso, a decirnos, muchachos, no es el problema ambiental no es solamente una cuestión de que está de moda o de que... Es que realmente, yo justo ahora por eso también estoy muy entusiasmado, estoy haciendo una diplomatura en ecología integral que tiene toda esta cosmovisión y realmente es desesperante. O sea, realmente es desesperante. Estamos diciendo que no quedan muchas generaciones por delante. A este nivel de consumo, mi hijo no va a conocer a sus nietos. O sea, a este nivel estamos, o sea, realmente estamos como en un punto clave donde o repensamos la forma de relación, y no solamente por lo medioambiental. O sea, lo que va a entrar en crisis no es solamente que nos vamos a quedar sin árboles que talar nada más. Ni hablar que nos vamos a quedar sin árboles que talar, nos vamos a quedar sin agua que consumir. Eso ni hablar. Pero a su vez las sociedades van a colapsar internamente. Por como está estructurado hoy el sistema, el sistema, sobre todo el sistema capitalista liberal en el que vivimos, está organizado de forma tal que va a colapsar. Indefectiblemente va a llegar un punto donde no va a poder consumir más y lo que va a hacer es como si dijéramos, bueno, mirá, como porque tengo toda disponibilidad. El día que dejo de tener comida alrededor, ¿qué hago? Empiezo a morir de hambre. ¿Y qué hace mi cuerpo? Empieza a consumir los recursos internos. Hasta que ya está.
hasta que ya deja de funcionar. Bueno, lo mismo va a pasar con la sociedad. Ya está estructurada de esa forma, está estructurada en base al consumo. Si no lo resolvemos, muchachos, miren que la creación, porque además es eso, no estamos cumpliendo con el mandato básico, ¿no? De cuidar la creación. Antes del pecado, el ser humano, lo que nos relata, por ejemplo, los relatos míticos del Génesis y demás, el mandato que nos da Dios es cuiden la creación, es cuiden el espacio donde los puse. O sea, cuidar la creación es cuidar la vida, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Como ser pro vida tiene un montón de otras caras, tiene un montón de otras aristas. Hoy ser pro vida es cuidar la naturaleza, es cuidar el medio ambiente, porque atentar contra el medio ambiente y potenciar este nivel de consumo en este sistema económico es pro muerte, o sea, realmente es pro muerte. O sea, porque lo que estamos haciendo es matando, de verdad, matando a las personas estas que vos ponías, son el más claro ejemplo. Y si no lo vemos, a largo plazo es la vida de nuestras futuras generaciones, de nuestros hijos. O sea, es así de sencillo. O sea, les estamos matando el lugar. Un ejemplo clarísimo. O sea, pensemos que yo donde voy a llevar a mis hijos a que conozcan un poco de pasto, de naturaleza. ¿A dónde lo voy a llevar? Si ya no queda. O sea, ¿hasta cuántos kilómetros y miles de kilómetros tengo que recorrer para mostrarle un poco de campo? ¿No? Ya no queda. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo tanto recurso, estamos haciendo una explosión de recurso tan grande, de forma indiscriminada, de forma no planificada, porque para distribuir hay, el problema es que está mal distribuido. Bueno, evidentemente vamos a colapsar. Especies, ¿no? Cantidad de especies animales que se mueren. El océano lleno de plástico. O sea, estamos comiendo, nuestros hijos van a comer peces con plástico. Ya está. O sea, no hay peces que no tengan plástico en su estómago. Bueno, o sea, no es que hay que fantasear con una realidad. Es lo que está sucediendo. Estamos destrozando la creación, estamos destrozando la vida que Dios nos pone adelante. Estamos destrozando el aire que van a respirar nuestros hijos. Los animales que van a comer nuestros hijos. Las plantas, porque también está todo el tema de los agrotóxicos, ¿no? O sea, las plantas que van a comer nuestros hijos, llenas de porquerías y de químicos, ¿no? Cada vez la comida más química, ¿no? Menos comida natural, más química. Bueno, no es moco de pavo, ¿no? No es sencillo, ¿no? Estamos destrozando la creación de Dios. En vez de ser co-creadores, estamos destruyendo la creación. Es terrible. Por eso Francisco habla del pecado ecológico. ¿Por qué es pecado? Porque atentar contra el medio ambiente es pecado. Es atentar contra el plan de Dios para los seres humanos. Es terrible. Es terrible. Y pensaba un poco que también parte de esta pandemia hay una línea una línea de pensamiento muy, muy avanzada, ya podríamos decir hasta una línea científica muy avanzada, de que esta pandemia también se origina por el consumo indiscriminado de fauna, ¿no? De animales de todo tipo, por ahí allí en China, puntualmente, donde bueno, se comen toda clase de animales, y ese consumo indiscriminado muchas veces hace que muchas enfermedades también se transmitan a los seres humanos. Y pensando un poco en esta pandemia y siguiendo con esta línea, escuchaba a Agustín esta semana al arzobispo de Luxemburgo, que también es presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa, que hablaba de esta pandemia, ¿no? Que parece ser como, según su pensamiento y según también lo que están debatiendo dentro de Europa, la pandemia aceleró un proceso de secularización de la Iglesia, ¿no? La Iglesia hoy estaría frente al fin, decía él, de esta Iglesia de masas que conocemos. Hoy la Iglesia no puede llamar a los fieles a grandes encuentros o acudir a peregrinaciones, no los puede convocar. Y estamos frente a una Iglesia que por ahí empieza a cultivar más la relación personal. ¿Cuál es tu mirada respecto a este pensamiento que por ahí se empieza a hablar en Europa? Y cómo ves a la Iglesia actual llevando esta pandemia y este camino que él plantea respecto a una Iglesia que se cultive de lo personal, desafiando por ahí el paradigma de Trento, ¿no? Sí, bueno, me parece que eso es clave, que los católicos, es un proceso, es un proceso. Los católicos tenemos que aprender a conocernos, es decir, no entre nosotros, ¿no? Sino cuál es nuestra identidad, como si yo te preguntara, bueno, vos quién sos, contame quién sos. Si yo te pregunto qué implica la palabra católico para vos como católico, ¿no? O sea,
realmente nos llevaríamos sorpresas en las respuestas, porque no terminamos de comprender exactamente qué es ser católico. Muchas veces, ¿qué suele pasar? Que pensamos que ser católico es, bueno, ir a misa, ¿no? O sea, ir a misa es ir a un templo en particular, ir a tener una celebración litúrgica en un lugar particular y ya. Bueno, esa mentalidad, esa línea identitaria, por así decirlo, viene desde Trento, o sea, del Concilio de Trento, luego de no quiero aburrir con historia, ¿no? Pero es importante. El Concilio de Trento es el concilio que vino muchos años después a responder al conflicto de la Reforma Protestante, donde la Iglesia, frente a la Reforma Protestante, que era tan radical, o sea, la Reforma era tan radical lo que el protestantismo planteaba, que la Iglesia tuvo que terminar de definir un poco cuál iba a ser su identidad. Y la encontró por el lado de la institucionalización, es decir, poner la institución por sobre encima, ¿no? De forma geolocalizada, de una forma geopolítica, de una organización política internacional, que lo podríamos entender como hoy lo entendemos la Iglesia, ¿no? Organizada por espacios, por países, por regiones, hasta llegar a dónde, cuál es la célula más pequeña de la Iglesia Universal, la parroquia, ¿no? La parroquia es como un club, digamos, o sea, funciona como una especie de mini municipalidad, si se quiere. O sea, funciona políticamente, pero ¿por qué? Porque así fue pensada la cuestión religiosa, ¿no? El ser católico de una forma institucionalizada. Potenciado luego con el Vaticano II, ahí está el arco Vaticano I, Vaticano II, donde se amplía la cuestión litúrgica y se la hace mucho más amplia. Ahora, hoy ser católico es lo mismo que hace 200 años, que hace 100 años, que hace 50 años, donde las iglesias rebosaban de gente, ¿no? Estaban explotadas de gente. Bueno, ciertamente no. Hoy pareciera que lo que tratamos de hacer en la iglesia es sostener la estructura, ¿no? Tratar de sostener la parroquia, y hablo en términos edilicios, ¿no? Porque cuando sostenemos la parroquia, sostenemos la iglesia, ¿sostenemos el templo en términos físicos o sostenemos la comunidad? Porque iglesia significa ser comunidad. Por eso hoy la teología está yendo a ver ¿a qué modelo? El modelo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, los cristianos desde la resurrección de Jesús hasta el año 325, la iglesia era perseguida, o sea, los católicos eran perseguidos por profesar el cristianismo, ¿no? O sea, los seguidores de Cristo eran perseguidos. ¿Por qué? Porque era una religión oficial. Entonces la religión funcionaba clandestinamente. Se reunían en pequeños grupos, en casas, alguna capillita medio oculta. ¿Por qué? Porque cualquier indicio de culto público se lo condenaba y se mataba a los cristianos, ¿no? Ahí viene los siglos de los mártires, el Coliseo romano, etcétera, etcétera. Los coliseos en Roma, los mártires. Ahora, ahí, en esas iglesias, que no vivían la institución como lo más importante, sino que lo que vivían como más importante era el carisma y la fe compartida, el ser comunidad, ¿no? El hecho de los apóstoles, ¿no? La comunidad que ponía todo en común, ¿no? Es decir, que ponían todo en común, es decir, hay una vivencia de eclesialidad. Eclesía significa asamblea, ¿no? O sea, es decir, la comunidad, eso significa iglesia, la palabra iglesia, ¿no? Comunidad. Es decir, ¿a dónde apuntamos con...? Ahí viene el replanteo, ¿no? O sea, ¿qué nos hace ser católicos? Entonces, cuando discutimos o debatimos cuáles son los próximos proyectos pastorales, lo que estamos discutiendo es de qué color pintamos el templo. ¿Qué cambiamos? ¿Luces LED o luces amarillas? O sea, las amarillas o sea, las discusiones de la iglesia hoy siguen siendo de estructura. Que está bien que las haya, yo no digo vendan todo, no, jamás voy a decir eso. Pero la verdad es que si consume más de lo que da de utilidad, bueno, muchachos, cerremos y demos misa en algún salón parroquial para 8 personas, 10 personas. ¿Por qué no? Gastamos mucho menos. O sea, y la diferencia la podemos dar al que no tiene para comer. Digo, o pensar proyectos pastorales. Es que el planteo hoy es ¿qué nos hace ser católicos, no? Y en base a qué nos hace ser católicos, ¿cómo salimos a comunicarlo? Uno solamente puede evangelizar aquello que cree desde lo más hondo de su corazón. Si yo lo que tengo para anunciar es a Cristo, gracias a una comunidad que me permite vivir eso, bueno, ahí no veo dónde entre inmediatamente. Por eso Francisco hoy va a la catequesis o al anuncio querigmático, ¿no? Dice, después vemos cómo metemos toda la institución, ¿no?
Pero yo no puedo ir con una persona que tiene inclusive una mala experiencia de iglesia a hablarle de institucionalismo. ¡Pum! Ser católico es esto. ¡Bum! Institucionalismo en la cabeza. Si hoy estamos perdiendo fieles, bueno, preguntémonos qué es lo que estamos haciendo para evangelizar, para demostrar que hay una iglesia que es cercana, que es próxima. Por eso Francisco habla de iglesia como hospital de campaña, ¿no? En la guerra, cuando viene el soldado herido, yo no le pregunto, dice, cuál es su nivel de azúcar, o le mando a hacer primero un análisis. Primero curo las heridas. El tipo está con una herida terrible, desangrándose. Lo primero que hago es curarle la herida. Después veo cómo hago para pensar un plan integral. Pero lo primero es curar la herida, ¿no? Bueno, hoy hay que pensar una catequesis, una evangelización que vaya en ese lado. Y no estar todo el tiempo pensando en cómo sostenemos la estructura. Y pero ¿cómo le hablo no sé, cómo le hablo del sacramento del matrimonio? Pará, ¿tiene algún interés? Pongo un ejemplo concreto, ¿no? Que se me ocurre, por ejemplos reales. ¿Tiene algún interés en ser cristiano? Yo no quiero ser católico. ¿Tiene algún interés en conocer a Jesús? El sacramento del matrimonio vendrá después. Por supuesto que es importante, es muy importante, pero vendrá después. Luego de todo un camino. Y pero vive con la. No, viven juntos, ¿no? Como no. Y pero no están casados y viven juntos. ¿Y cómo le hablo de Jesús? ¿What? Momento. Estás pensando desde la institución. Estás pensando desde la institución, sacramento, matrimonio, y desde ahí querés evangelizar. Imposible. Imposible. ¿No? Porque llegar a que se logre todo ese proceso. Bueno, en este sentido, ¿no? Por eso también Amoris Laetitia y demás están resistidas, no importa, lo charlamos a otro lado, en otro momento. Pero va en esta línea, ¿no? O sea, en cómo hacemos una iglesia que sea atrayente, que sea cercana, ¿no? ¿Cómo hacemos que ser católico no es sostener estructura, sino ser cercano, ¿no? Mostrar a Jesús en la vida cotidiana. Bueno, si es más importante, cuánta gente hay para tocar la guitarra, hablarle de Jesús a un compañero de trabajo, bueno, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque entonces así sí la iglesia se va a vaciar. Y hasta preferible que lo haga. O sea, si esa va a ser la evangelización, no, muchachos, vaciamos las iglesias, no tiene ningún sentido. Pensaba un poco en esto que mencionabas de la parroquia, ¿no? Esto de sostener la estructura de la parroquia. Que hoy en día, con el paradigma pandémico que vivimos, la situación obviamente se complejizó para las parroquias para mantener esa estructura, pero también paralelamente cuando yo me tomé el tiempo de ir mirando determinadas parroquias, determinadas misas, y uno que era asiduo asistente a esas parroquias, uno puede ver que hay mucha más gente que por ahí se engancha en una misa a través de las redes sociales que las personas que terminan asistiendo personalmente a una parroquia. La pregunta es, cuando hablamos de este cultivo de la relación personal, agarrándome de esto que dice el arzobispo de Luxemburgo, ¿no? de esta iglesia que por ahí está tratando de pensar en este cultivar la relación personal por sobre esta iglesia de masas que convoca peregrinaciones, jornadas y demás. ¿Vos pensás que la iglesia está dejando pasar esta oportunidad que tiene a través por ahí los medios técnicos de empezar a cultivar ese vínculo personal por sobre la estructura, la institucionalización y estas convocatorias masivas que la iglesia está acostumbrada a realizar por sobre el cultivo personal de cada uno de sus fieles? Bueno, yo ahí recordaría algo fundamental que tiene que ver también con las redes y demás, que la masividad no sea exitismo. Exacto. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Fundamental. La iglesia en los primeros siglos, volviendo a lo que decía antes, la iglesia en los primeros siglos eran 4 gatos locos. O sea, el evangelio cristiano se vivía y eran 4 gatos locos. Y hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana, con todos los derivados cristianos, etcétera, etcétera. Si no hubiese sido por esos 4 gatos locos que resistieron la fe en esos siglos, no habría iglesia. Entonces, que sean 4, la verdad es que yo tenía un amigo bastante anti-iglesia que me decía hace años, ¿no? En tiempos de Benedicto, si la iglesia sigue así, se van a quedar sin fieles. Y yo le decía, bueno, ¿y quién dijo que eso es malo? O sea, ¿quién dijo que eso es malo? En los primeros cristianos eran 4 y hoy somos todos los miles de millones que fuimos a lo largo de toda la historia. O sea, ¿quién dijo que volver a un núcleo reducido es malo, ¿no? Está bien, habrá que bajar un poco el copete. Los católicos estamos muy acostumbrados a esto, a lo masivo, ¿no? A lo grande, a las grandes catedrales, a tener presencia en todos lados, a estar presente en todos los debates políticos, a que todo el mundo nos vea. Estamos muy acostumbrados a eso.
Pero eso no es el corazón del Evangelio. Eso es a lo que nos tiene acostumbrado la institucionalidad. Entonces, eso me parece que es fundamental, ¿no? Olvidarnos de esta cuestión, ¿no? Lo masivo no siempre es bueno, ¿no? Si es masivo, perfecto, que lo sea, yo no digo que no, ¿eh? No estoy en contra, no estoy diciendo que soy exclusivista y quiero que seamos 4. No, no quiero que seamos 4. Digo que no tiene nada de malo ser 4, ¿no? Que si es masivo, será el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, está llamado a ser masivo. Ahora, después hay otros eventos religiosos que son masivos, que uno escucha los discursos y ahí me da miedo. O sea, escucho lo que tienen para decir esos que mueven masas y la verdad es que me da miedo que muevan masas. Porque lo que están diciendo en nombre de Jesús da mucho miedo. Entonces también hay que tener cuidado con esto. No, che, mira cuánta gente se va a las iglesias evangélicas. Sí, pero anda a escuchar lo que dice. La verdad que no está bueno lo que está diciendo. Y me da miedo que masivas, que millones de personas sigan a esa persona con lo que está diciendo. Me parece terrible. O sea, ¿quién dijo que lo masivo es bueno? ¿No? Al contrario, en ese sentido yo te diría, mirá, lo masivo es peligroso, ¿no? Como en buena medida lo ha sido la historia de la Iglesia Católica también. Hubo momentos donde lo masivo fue peligroso, porque la gente se acoplaba a la idea de la Iglesia, yendo en contra inclusive de un espíritu sanamente cristiano. Ahí yo tendría cierto reparo. No me acuerdo lo otro que me decías. Ah, y el tema de las redes. Bueno, me parece que sí, de alguna forma, yo veo como positivo la explosión en las redes. Yo veo positivo que haya gente que esté utilizando mucho las redes en este tiempo y que se acople a este tipo de cuestiones. A lo único que tendría así como para ponerle un paño y decir, che, cuidado cuando volvamos a la nueva normalidad, que esta gente tiene que recordar que la religión, por lo menos la religión católica, no es yo, mi celular y Dios. O yo y Dios, ¿no? Si sacamos la mediación, ¿no? Yo y Dios. Porque el esquema de yo y Dios es una malísima herencia que nos dejó la modernidad, y sobre todo la posmodernidad, ¿no? Que en nombre de ¿cómo es? La Edad Media es mal, la Edad Media es oscura, la Edad Media es todo mal. En nombre de eso nos vinieron a traer el sumum del individuo, ¿no? Y el individuo por sobre los demás. De modo tal que el prójimo es peligroso y le tengo que aplastar la cabeza. Entonces, ¿quiénes quedan? Yo y Dios. Yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios. Bueno, yo ahí tendría nada más un reparo, decir, ojo muchachos, porque ser cristiano es ser iglesia, y ser iglesia es ser comunidad. Es decir, nadie es cristiano solo. Cuando decimos personal, que lo usamos mucho en el lenguaje católico, el encuentro personal con Cristo, el encuentro personal con Dios, ojo, personal no es individual. Por favor, personal no es individual. Personal es de personas, es relacional. No es individual. Nosotros usamos comúnmente personal, esto es mío personal, ¿no? Es como sinónimo de individual. No. Cuando usamos en el ámbito católico la palabra personal, no lo usamos en ese sentido. Individuo es yo solo. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Eso no es cristiano. O sea, Dios y yo no es cristiano, ¿no? Para que Jesús esté presente, tienen que haber 2 o más en su nombre. No, es claro, digamos, ¿no? Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre. No es donde hay 1 reunido en mi nombre, ¿no? Digo, por supuesto, la oración, que puedo hablar con Dios y todo, pero aún así, lo que brota de la oración personal, brota en un ámbito comunitario. Y empecemos por la oración más importante que tenemos los cristianos, Padre Nuestro. Padre Nuestro. No es Padre mío, que me cuidas a mí, es Padre Nuestro. Es decir, ya desde el núcleo de la fe es comunitaria, es eclesial. Es aún así, ya desde que rezamos cada Padre Nuestro, lo que estamos haciendo es incluyendo a la comunidad. Es decir, no soy hijo yo, somos hijos en el Hijo. Es decir, siempre es en plural. En este sentido, yo diría esto nada más, ¿no? Me parece que está muy bueno como un paliativo, porque estamos todos en casa y la asistencia espiritual es importante, pero recordar siempre la dimensión eclesial de la fe, ¿no? Y eclesial es eso, es comunitaria. La dimensión comunitaria es la dimensión eclesial de la fe, no es ser comunidad. Nadie es católico solo. Qué difícil, ¿eh? Porque yo pienso en la gente que está del otro lado y voy a decir, ¿cómo me doy cuenta si este influencer que sigo me está llevando por el buen camino o me está llevando por el mal camino, ¿no? Bueno, si me dejás, te diría 2 tips A rápidos. ver, te iba a pedir y dije, no sé si pedírtelos. Que en Hablemos de Teología algo dije la vez pasada, porque estaba un poquito enojado con varios de estos. Primero, nada, si es católico o no es católico ya es una diferencia importante, ¿no?
Aunque hay más de uno católico que da mucho miedo, ¿no? Sacerdotes inclusive, hay cada sacerdote más madera. Creo que estás pensando en el mismo que yo, pero después lo Que me hablamos en dan off. mucho, escucho sus discursos y me dan miedo, ¿no? Terror, terror. Entonces digo, bueno, si hay gente que lo sigue a bueno, evidentemente dentro de la iglesia todavía tenemos mucho que replantear, ¿no? Hay mucho cristianismo que traerle a la iglesia católica, ¿no? Realmente creo que le hace falta mucho Jesús a mucho católico. En ese sentido, por un lado. Y segundo, o sea, que primero eso, ¿no? Ahí ya tenemos una primera división. Porque después están todos estos que son de sanación y no sé qué, y los ángeles y la energía y todo eso, que usan a Jesús como excusa. Pero ellos no son católicos. Entonces ahí yo tendría una primera distinción. Y segundo, ¿cuánto habla de Jesús? O sea, ¿cuánto pone a Cristo en el centro? Nuestra fe cristiana es cristocéntrica, es decir, pone a Cristo en el medio. Bueno, ¿cuánto esta persona habla de Cristo? Hay muchas cuentas en Instagram y demás que se la dan de católicos, que dicen ser católicos, y de Jesús dicen de cómo ser buena persona, el amor, ¿no? El amor al prójimo, amor y paz, los pajaritos, no sé qué, nos tenemos que amar, pero Jesús no aparece. Bueno, muchacho, no. O sea, porque no podemos renunciar a aquello que creemos. O sea, un cristiano que no transmite a Cristo, no lo entiendo. Porque además corre el riesgo ahí, ¿no? Mucho, lo que suelo ver es que mucha página católica en esta línea termina siendo autoayuda solapada, ¿no? O sea, autoayuda disfrazada. Entonces, así como vieron todas esas páginas, con todo el respeto del mundo, yo no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero me generan mucho ruido cuando las páginas católicas son una frase. Y ni siquiera es una frase del Evangelio, que aún estaría mal, que aún como católicos estaría mal porque nosotros no leemos la Biblia así. Pero no importa, de última es una cita evangélica, o la cita de un santo, de última, ¿viste? De última. Ni siquiera, ¿viste? Son frases como de autoayuda, donde ponen a Dios un poco, y más o menos. Y lo que importa es la amistad, el respeto, el amor, que por supuesto todo eso es importante, pero los cristianos todo eso brota del amor a Cristo, del encuentro con Cristo, brota el amor, el respeto, la solidaridad, pero no es un primer momento, el primer momento es Cristo. Entonces a eso, ahí vieron esas frasecitas, te mando una frasecita, no sé qué, me hace ruido, al menos me hace un poco de ruido. Diría, ojo, nada más, no digo no, digo, che, ojo cómo se toman este tipo de cosas, que ser católico no es un curso de autoayuda, ¿no? Bueno, en todo caso es un curso de Cristo ayuda, ¿no? En todo caso ayuda. Es una Cristo ayuda, ahí puede ser, ¿no? Pero bueno, autoayuda ciertamente no. Si quieren seguir una cuenta confiable, siguen Hablemos de Teología. Y ahí también le pueden preguntar a Agustín, te pueden preguntar. Si alguno tiene alguna duda, te pregunta. Yo todo contesto, al que me manda contesto. Bueno, Agustín, un gusto haber hablado contigo. Se nos fue. Muchas gracias. Se nos va el tiempo volando, hablamos un montón. Sí, pero bueno, es interesante, ¿no? Pensar un poco estos temas. Así que bueno, sigan a Agustín en Hablemos de Teología, lo van a encontrar ahí en Instagram y en Facebook. Nosotros vamos a seguir con el programa con más Yo Quiero Verte en esta tarde de sábado.